Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir una tarde como esta y más con esta lluvia que nos ha traído. Pero bueno, el tema, la verdad que es apasionante, el de las mujeres samurái. Y en concreto las mujeres samurái y todo ese entorno que hay alrededor de ellas. Lo que vamos a hablar son de unas mujeres que fueron en su época, que fueron rebeldes, que fueron transgresoras, que llegaron a desafiar las normas que regían en ese momento, pero que de esa forma llegaron a forjar su destino. Como por ejemplo, que vamos a hablar de ella, de Nakano Takedo, que no pudo entrar en el ejército regular y lo que hizo fue crear un propio ejército de mujeres. O sea, no nos dejáis, pues entonces nosotros contrarrestamos de alguna forma. Como ha dicho Ana, nos encontramos en una sociedad machista en la que el aspecto de la fortaleza de la mujer no se ponía de relieve. Como decía, el aspecto de esa fortaleza no se pone de relieve, sino lo que se pone de relieve es su belleza, es su delicadeza, es la dulzura. Y además vamos a tener en cuenta una situación que se daba, que en esa época en Japón la narrativa no era la forma más popular de expresarse, sino que se expresaban a través de la poesía, se expresaban a través del teatro, y entonces en la poca narrativa que nos encontramos, claro, se pone de relieve al hombre y no tanto a la mujer. Incluso nos vamos a encontrar que en el Cantar de Heike, que es una epopeya del siglo XIII, que cuenta la lucha entre los clanes Minamoto y Taira, tenemos una personaje que ha trascendido el tiempo, que es Tomoe Gozen, y de ella simplemente se hablan 4 o 5 líneas, o sea, no dan muchos más datos. Luego sí que hay una ampliación posterior y ya nos vamos a encontrar que hablan más de ella. Y figuraros que no es hasta el siglo XVII cuando el país, el archipiélago, recupera un poco la paz, porque durante siglos ha habido muchos enfrentamientos. Y en ese momento empieza a formarse una burguesía comercial, funcionarios más letrados, y es ahí donde empieza a proliferar la narrativa guerrera, la narrativa de los samuráis. Esas narraciones no solo van a ser para entretener, sino que va a tener un trasfondo moral, unos juicios morales. Y eso va a ser a causa de la creciente influencia del confucianismo, que va entrando en el país, va cogiendo fuerza, y resulta que el confucianismo sí que tiene relatos de mujeres modelo. Y dicen los escritores japoneses, pues nosotros también vamos a copiar ese tipo de escritura. Y a partir de ahí sí que nos vamos a encontrar más narrativa dedicada a la mujer. Lo que pasa que el espacio que queda para las mujeres guerreras no va a ser muy grande, sino que va a ser un espacio muy reducido. Pero de alguna forma sí que contribuye todo eso a conservar la existencia de esas mujeres guerreras. Y antes, pues, de adentrarnos en ese mundo de la zona Bugeisha, sí que pues, nos tenemos que acercar, por supuesto, a la casta samurái, nos tenemos que acercar a lo que eran, cómo surgen, cuáles eran sus valores, cuáles les acompañaban. El término samurái viene de un verbo antiguo que es saburu, que lo que significa es servir. Y en principio nos encontramos que el samurái siempre debe estar al servicio de un señor. Otro término para referirnos también es el término bushi, que significa guerrero. Entonces, así nos vamos a encontrar que los samuráis
son vasallos guerreros que sirven a alguien y también a cambio van a recibir una remuneración por ese servicio. Puede ser que el amo al que sirven haya caído en la batalla o por alguna circunstancia ya no puedan servir a ese señor. Entonces, claro, se quedan sin amo al que servir, se quedan sin poder recibir una remuneración a cambio, pero y esos son a los que se les conoce como los ronin, que son los guerreros sin amo, pero siguen siendo samuráis y siguen teniendo los privilegios de la casta samurái y sus descendientes también van a tener esos privilegios de casta. Lo único que están esperando un nuevo amo al que poder servir en ese impasse. Como casta social, los samuráis surgen en el siglo IX. Llega su apogeo en el siglo XII, que no quiere decir que en el siglo XII decaigan, sino que su apogeo, y ahí van a tener casi 7 siglos en los que van a estar casi al frente del país. Su oficio es la guerra, y eso en primer lugar, y en segundo va a ser gobernar y la administración. Durante 7 siglos más o menos, que es lo que va a durar la casta samurái en el poder, nos vamos a encontrar que hay muchos periodos distintos. Entonces, en cada uno de ellos, el samurái nos lo vamos a encontrar de distinta forma. O sea, no va a ser lo mismo un samurái en la época Kamakura como un samurái en la era Sengoku o en una que no haya enfrentamientos. Entonces, por ejemplo, en una era Kamakura, pues hay mucho enfrentamiento, hay mucha lucha, con lo cual el samurái va a ser guerrero a tiempo completo. No se va a dedicar en cuerpo y alma a la guerra. En otras épocas no nos encontramos que hay épocas de estabilidad, con lo cual el guerrero simplemente va a salir de casa en momentos puntuales, pero en otros se va a quedar en casa, con lo cual que se va a dedicar a la agricultura, va a ser guerrero a tiempo parcial. Bueno, aquí tenemos a los samuráis, que los vamos viendo. Los ideales del samurái están basados en un código de honor, que es el que conocemos como el bushido. Tiene que ir acompañado, o sea, sabemos que el samurái tiene una habilidad guerrera, pero no puede tener el samurái. El samurái no solo es aquel que tiene una habilidad guerrera, sino que le tiene que ir acompañando junto ese código de honor. Que el bushido sería el camino del guerrero, es lo que significaría. Y son un conjunto de principios éticos y morales que van a guiar su vida y van a guiar toda su conducta a lo largo de su vida. Y también esto evoluciona a partir del confucianismo, pero no solo del confucianismo, sino también del budismo zen y del sintoísmo, o sea que nos encontramos muchas influencias en ese camino del guerrero. Y no llega a escribirse hasta muchos siglos después. En un primer momento era una tradición que iba pasando oralmente y que era un estilo de vida, o sea, y era lo que tú copiabas el ejemplo y lo que te estaban enseñando tus antepasados, tu familia, tus padres, tu clan, tu shogun, y entonces tú ibas haciendo aquello que estabas viendo y vivías aquello que estaba siendo transmitido con el ejemplo. Algunos de los valores que nos encontramos en el bushido, pues sería la justicia, o sea, un samurái siempre actúa con justicia y con honor, no le importan las circunstancias,
el coraje. O sea, el samurái tiene que hacer lo correcto, que no quiere decir ausencia de miedo, sino determinación de seguir adelante. La benevolencia, la compasión, o sea, tiene la responsabilidad de proteger y de ayudar a los demás. El respeto, la cortesía, no significa que sea cruel. Tiene que respetar a los demás e incluso a los enemigos también los tiene que respetar. Honestidad, sinceridad. El samurái no miente. Cuando da su palabra, digamos que es su honor, lo que tiene. El honor, que es el reflejo del alma del samurái. Y no puede permitirse deshonrar su honor. La lealtad, la fidelidad. O sea, un samurái jamás va a traicionar sus principios. Entonces, el Bushido vemos que no solo es un código de guerra, sino que es una forma de vida y trascendía al campo de batalla, influía en la cultura, influía en el pensamiento de la época e incluso siguió influenciando hasta después de la prohibición, o sea, de que ya no prohíben a los samuráis, digamos, el ser samuráis, que ya no llevan espada, ya no, entonces, pero aún sigue, digamos, ese código. Y ellos consideraban, debido, digamos, a estos ideales, ellos consideraban la muerte una alternativa al deshonor y la derrota, y algunos pues optaban por suicidarse antes que dejarse atrapar vivos. Pero hay que tener en cuenta que no eran unos fanáticos suicidas, porque ellos sabían retirarse a tiempo. O sea, y si podemos pelear otro día, pues nos retiramos. Y si no adversario estamos viendo que es un adversario superior, el rendirse tampoco era una alternativa que no fuese válida. Lo que no era válido era perder el honor. Lo que no era válido era el deshonor en ningún momento. Entonces, ¿por qué se convierten en relevantes en un momento determinado? Porque el guerrero ya existía desde antes de que hemos hablado del siglo IX. Entonces, pero llega un momento en que hemos dicho que llega a su auge. ¿El por qué pasa eso? Eso es porque estamos en la era Heian, que es cuando hablamos estamos en el siglo VIII, siglo XII. Heian se traduce como paz, como tranquilidad. Entonces nos encontramos en una época en la que se dice que la pluma era más poderosa que la espada. Estamos en un mundo refinado, muy exquisito, donde la elegancia y la belleza eran la medida de todas las cosas, pero todo eso se desarrolla en el Palacio Imperial, en Kioto, y entonces nos encontramos que la nobleza toda de provincias, toda se encuentra centralizada en el Palacio Imperial. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen las provincias abandonadas. Ellos no están dirigiendo las provincias, con lo cual en las provincias sigue habiendo conflictos, sigue habiendo situaciones que hay que resolver, de sucesiones, enfrentamientos, y lo que hacen ellos es delegar en esos guerreros. Dicen, bueno, pues nosotros queremos seguir estando aquí, porque además esa nobleza, digamos, es una aristocracia como muy mística, muy elevada, ¿no? Es que también es para comprender un poquito cómo son los japoneses, esa ceremonia que hacen de todo, esa perfección que buscan en todas las cosas. Entonces, en este momento
es en lo que se están centrando, en esa perfección de las cosas, en conseguir que las cosas sean lo más bellas y perfectas posibles. Y por eso ellos, esa parte tan alejada y tan guerrera, para ellos es insignificante. Y ahí entonces nos encontramos que esos samuráis poco a poco van a ir tomando una parcela de poder, hasta, claro, en un momento determinado, desplazar a esa nobleza y hacerse ellos con el poder. En esta época que estamos hablando, justo ya ahí al final, nos vamos a encontrar que ya surgen los dos clanes principales, que son los Taira y los Minamoto, que en el Cantar de Heike ya os he dicho antes que aquí teníamos un poquito la corte, lo que hemos estado viendo. Los Taira eran de naturaleza aristocrática y los Minamoto son considerados un clan guerrero más tosco, menos refinado. Y aquí hay va a haber un enfrentamiento entre los dos clanes y que este se produce hacia 1185 en las guerras Genpei. Y aquí es donde acaba la era Heian, esa de la paz y de la tranquilidad. Vence el clan Minamoto. Aquí tenemos a los guerreros. Vence el clan Minamoto y en este momento es cuando se funda el primer shogunato, que surge, digamos, porque, el nombre, Yoritomo Minamoto se autoproclama shogun. Entonces, en este momento es donde cambia todo el panorama político del país. El shogun va a ser quien detente el poder ejecutivo y quien gobierne la nación. Y el emperador, el hijo del cielo, simplemente va a ser una figura meramente decorativa. Entonces ya nos vamos a encontrar a partir de este momento que tenemos al shogun como soberano absoluto del país, como si fuese un regente del emperador, y a la casta de las samuráis dominante durante los siguientes siete siglos. Antes de entrar en las onabugeisas, simplemente como un detalle para tener en cuenta, para que por igual cambiar un poco el imaginario que podamos tener, porque claro, nuestro imaginario del samurái suele ser con la katana, y pues hasta este momento prácticamente la katana no existía, surge en este momento, en la época de Kamakura, la katana. Hasta ahora las batallas se hacían entre, ¿cómo diría yo? En momentos dados era como ¿cómo se dice? Los enfrentamientos medievales de aquí de los torneos. Entonces, en unos momentos determinados teníamos a dos caballeros, a dos se me ha ido la palabra, los combatientes, uno de cada clan, que luchaban entre ellos. Entonces, y además el arma que ellos llevaban era el arco, no era la katana, y era también la naginata, que era un arma larga que tenía una hoja al final de la lanza. A ver, que vea un momentito que no. Los campeones, que se me fue la palabra, me ha venido, perdonad. Entonces, había momentos que sí que teníamos enfrentamientos entre bastantes personas, pero lo normal es que fuesen enfrentamientos a caballo, no se solían bajar del caballo, y campeones, uno de cada clan. El por qué, digamos, cambia un poquito luego esa forma y ya vamos viéndolos ya con la katana,
porque tienen que cambiar la mentalidad de lucha, porque Kublai Khan quiere invadir Japón, tiene 2 intentos. Entonces, claro, ahí sí que no va a ser, ya no va a poder ser el campeón de uno con el campeón de otro, sino que ya tienen que reformar un poquito todo. Y del tipo de espadas que ellos tenían fue derivando poco a poco hasta surgir la katana ya más larga, ya más precisa, e incluso los maestros espaderos de la época de Kamakura son los más importantes, son los más especiales, y muchas de las espadas, de las katanas de esta época están en el Museo de Japón, en el Nacional, porque eran espadas más especiales y además muchas de ellas con muchísima leyenda detrás. Aquí ya, digamos, en esta época es donde ya va a surgir la Onabu Geisha. Aquí, en la época Kamakura, en este enfrentamiento que hemos dicho de los Taira con los Minamoto, surgen también como una manifestación de ese bushido, porque el bushido no discrimina de género. Ellas también tienen esos ideales del honor, de la valentía, de la lealtad, y ellas, algunas de ellas sienten esa necesidad de expresarlo. Nos vamos a encontrar que la Onabu Geisha, a ver si lo tengo aquí, no solo portaban las naginatas, que son esa espada, esa lanza que veis ahí con la hoja metálica al final de la lanza, que les servía porque, claro, al ser tan larga, para ellas era mejor que una espada, porque podían luchar a distancia, y era en lo que normalmente se solían entrenar, en la naginata. Tienen también un profundo deber hacia su familia, hacia su clan, y el entrenamiento de la Onabu Geisha en algunos sitios se dice que era anómalo, que no se las entrenaba, pero es todo lo contrario, no es una anomalía el que tengan un entrenamiento, porque ellas son las que se quedan en casa. Cuando el samurái se va fuera, ellas tienen que defender el castillo, tienen que defender el hogar. Lo que no se las lleva es a la batalla, pero sí que cuando están en casa, cuando están, digamos, en ese intramuros, sí que lo tienen. Y la naginata muchas veces se solía colocar cerca de la puerta para poder acceder a ella muy fácilmente en caso de tener que defender. Entonces, ellas son una necesidad en los periodos de guerra, principalmente en los periodos de guerra, porque el samurái ha salido fuera. Y digamos, ellas se quedan con esa responsabilidad, no ya solo las que vamos a ver como Onabu Geisha, sino las mujeres de los samuráis, con esa responsabilidad de defender también a la familia, de defender al clan y de defender esos territorios. Y además, la que ya se convierte, digamos, en esa Onabu Geisha que va a salir, va a desafiar a las limitaciones impuestas en ese momento. Y figuraros también en esta época que las mujeres, en la época Kamakura, las mujeres tienen también derecho de herencia, igual que los hombres. O sea que nos encontramos un momento de poder de las mujeres. Lo que pasa que cuando decae el shogunato Kamakura, ya también el papel de la mujer también va decayendo. El entrenamiento de ellas pues dependía de cada familia. En muchos casos el entrenamiento también era para ellas el entrenamiento para la maternidad y el matrimonio, pero como algo espiritual, digamos, con un concepto elevado también.
pero algunas de ellas sí que tenían un entrenamiento en las armas y se entrenaban en más profundidad. Lo vamos a ver pues, en la época, no en la época, en Aizu, como las mujeres sí que van a tener un entrenamiento muy fuerte, todas ellas. Hay clases y sobre todo lo vamos a ver luego porque son las que van a formar ese ejército de mujeres. Tenemos otra época en la que la Shona Bugeisha también representan o tienen un papel muy principal, que va a ser en la época Sengoku, porque ahí van a ser 100 años de conflictos constantes, hay muchos enfrentamientos. Entonces ahí los samuráis van a estar prácticamente fuera constantemente de sus casas y las mujeres van a tener que prepararse muy bien para poder cuidar de esos territorios, de su clan. Entonces, bueno, nos vamos a entrar ya con alguna de la Shona Bugeisha para ver, bueno, ahí veis los entrenamientos que he puesto. A ver. Y aquí pasamos ya a una de estas Shonas Bugeisha que ha traspasado el tiempo y que ha llegado hasta nuestros días. La vamos a ver a Tomoe Gozen, que es la protagonista, como un ejemplo de honor y de lealtad. Para ellas, el honor no era solo una palabra, no se trataba ni de gloria ni de reconocimiento, sino que era vivir y morir de acuerdo a un código inquebrantable, que ese código, por supuesto, es el Bushido. La lealtad era su piedra angular. Un samurái no luchaba para sí mismo, sino que luchaba, como hemos dicho, para su señor, luchaba para su clan, para algo más grande que su propia vida. Y ser leal significaba entregar el cuerpo y el alma hasta la muerte misma. Y renunciar a la lealtad era peor que morir. Para ellos era como si su nombre de guerrero se desvaneciese, o sea, esa esencia del guerrero se desvanece si yo no me estoy portando con lealtad. La muerte no, para ellos, como hemos dicho ya anteriormente, no era el peor destino, sino que el peor destino era la deshonra. Los grandes samuráis, digamos que cuando estaban en la batalla y se enfrentaban con la convicción de que cada golpe que ellos estaban dando con la espada debía ser digno de su legado. Y en Tomoe Gozen nos vamos a encontrar que respondía a esos valores, el del honor, el de la lealtad, y se ganó el respeto de todos aquellos hombres de su época, porque ella peleaba bien e incluso mejor que la mayoría de ellos. Ella nace en 1157 en una familia samurái, en una familia prestigiosa, era amante de la lucha y aprende desde joven a dominar la hinata. Lo hace con soltura, lo hace con eficacia. Luego se familiariza también en el uso del arco, que se llama el yumi, y por lo visto dicen que el primer disparo que hizo, todo eso claro entra en la parte de la leyenda, que el primer disparo que hace fue recto y dio justo en la diana. Y la describen también como muy buena
jinete, como excelente jinete, que ya hemos dicho, ahí en el Japón feudal prácticamente casi todas las batallas eran a caballo, y por eso entrenarse en equitación era esencial. Y también cuentan también, claro, todas esas las crónicas, que Tomoe era capaz en ese entrenamiento de equitación, que cuando entraba en batalla era capaz de, sin parar, ir sesgando la cabeza de todos los enemigos. Y si tiraba con el arco, no tenía ni que frenar y ella iba dando en la diana constantemente. Fue uno, otro. Y pero bueno, eso es bueno que cuenten esas cositas también de una mujer. Forma parte de las conocidas guerras Genpei, que fueron durante más o menos 5 años, que tenemos a los Minamoto y a los Taira. Y en esas Tomoe lucha con gran valentía y lo hace junto a ver que os diga el nombre bien, Minamoto Yoshinaka, que no es el que os he dicho antes, que eso, conocido como Kiso. En algún se dice si fue su compañera, si fue su esposa o simplemente compañera de batallas. Lo más probable que si fuese o compañera o su esposa. En estas guerras logra ascender por su valor en la batalla y se convierte en una de las principales subordinadas de Kiso. Y llega un momento en el que lidera, creo recordar que son a 1000 jinetes en esa batalla, en la batalla de Taira, que es donde vencen también a los Taira. Finaliza la guerra, lo hace a favor del clan de Tomoe, que es el de los Minamoto, pero aquí Kiso sufre, bueno, no que sufra, sino que es acusado de conspiración contra el emperador. Entonces, el shogun tiene que enfrentarse a Kiso. En este momento, claro, al declararlo que ha conspirado, muchos de los soldados se quedan con el clan, con el shogun, y es abandonado prácticamente por todos, menos por 4 o 5 soldados, y Tomoe no le abandona en ningún momento, sigue leal a Kiso. Hay un enfrentamiento entre Kiso y Yamamoto, y en esa batalla se siente acorralado Kiso y ve que está perdiendo la batalla y que todo está para acabar. Y en ese momento, según cuentan, le pide a Tomoe que se marche y que le deje solo, porque no quiere que ya muera. Pero claro, no está en la naturaleza de Tomoe, no está el abandonarle. Y además, ella le quiere dar tiempo a que pueda morir con dignidad y que no sea masacrado por los enemigos. Y se dice que para darle tiempo, lo que vemos ahí, que entra en la batalla y se dirige a uno de los samuráis más formidables que tenían, y de un tajo le corta la cabeza. Y entonces ahí entra con esa fuerza y se le ve en esa imagen con la cabeza de ese samurái en sus manos. A partir de aquí, digamos que es en ese momento cuando ya sí que parece ser que decide marcharse. Kiso muere
Y es en este momento donde ya la historia de Tomoe se desvanece un poquito y ya no se sabe mucho de ella. Hay algunos que lo que dicen es que la obligaron a casarse con uno de los generales para humillarla. Otros dicen que se convirtió en monja y que estuvo recorriendo Japón siendo monja. Otros que también recorrió Japón, pero que seguía siendo una guerrera y batallando allá donde podía, pero digamos que no hay algo, no se sabe con certeza que pudo ser de ella. Pero aún así lo que sí es que se convirtió en un símbolo de valentía y de resistencia. Y su historia sí que ha inspirado a muchas novelas, ha inspirado a películas, ha inspirado a videojuegos y ha trascendido, digamos, una de las figuras femeninas más icónicas de la historia de los samuráis, en Tomoe Gozen. Y vamos a ver, vamos a irnos a una bugeisha un poco distinta, pero si os dais cuenta de la misma época, porque Tomoe había nacido en 1157 y Hoko Masako nace en 1156. Aquí, pues, ¿qué vamos a destacar de ella? Seguramente la rectitud es lo que vamos a destacar de Hoko Masako, que es conocida como la monja guerrera. Pensar que, como hemos estado viendo y diciendo, el camino del guerrero no solo se desarrolla en la batalla, a veces también puede haber una guerra política, una guerra de estrategias, una lucha constante entre el deber y la ambición. Y entonces, pues bueno, en este Japón feudal hubo quienes en un momento empuñaron la espada, pero otros que supieron empuñar el destino de un país entero. Y este sería el caso de Hoko Masako. Fue esposa del primer shogun, de Minamoto Yoritomo, y en muchos casos se dice que ella fue la verdadera constructora del shogunato Kamamura. Porque hubo un momento en el que es como si un montón de cosas golpeasen y viniese una adversidad y todo parece que se fuese a derrumbar en un momento determinado, y sin embargo ella con determinación guió a su familia y guió a su país. Como decimos, nace en 1156 con constantes conflictos militares, y aquí nos vamos a encontrar que ella sale de los moldes tradicionales femeninos, porque desde una temprana edad ella, aparte de demostrar su fuerte carácter, fue entrenada como una onabugeisha. Su padre era un samurái muy reconocido en ese momento, muy influyente, y quiso que ella fuese educada de una forma distinta. Entonces, desde el primer momento le enseña a cazar, a pescar, a manejar todas las armas, le enseña equitación, le enseña también estrategia, le enseña política. Nos encontramos en una época en la que las mujeres no comparten mucho tiempo con los hombres, y sin embargo su padre le dejaba estar con los hombres, le permitía comer con los caballeros, y también le permitía estar cuando estaban hablando de política. Entonces, digamos que todo eso va a hacer de Hoko Masako una bugeisha, digamos, muy completa.
ayuda a su marido a conseguir, digamos, ese shogunato, entra con él en la batalla, o sea que no va a ser solamente esa parte política, sino que también va a estar en el frente de la batalla luchando con él, y decían que eran como una persona, digamos, cuando batallaban juntos. Pero llega un momento en el que muere y nos vamos a encontrar pues esos momentos cruciales en los que cómo va a seguir el shogunato, si va a poder seguir una serie de conflictos, y ella, junto con su padre y luego posteriormente con su hijo, va a estar rigiendo el shogunato, y lo va a sacar adelante y lo va a consolidar fuertemente al shogunato, con una habilidad, con una diplomacia, una estrategia política que parece ser que era entre los hombres un referente de lo que se podía conseguir a través de la diplomacia. Y tan igual que Tomoe Gozen, nos encontramos que Hoko Masako va a influir más allá de su vida. Ha trascendido el tiempo, y además sobre todo por un detallito también, que muchas veces en esa época, cuando una mujer samurái se quedaba viuda, muchas de ellas sí que tomaban los hábitos, se hacían monja, y sin embargo ella decidió quedarse, no por el poder, como hemos visto, sino simplemente esa responsabilidad de que hay que sacar adelante una labor, hay que sacar adelante a tu clan, hay que sacar adelante a tu país. Entonces, pues bueno, pues ahí nos encontramos con esta formidable mujer también. Y aquí vamos a hacer un salto hacia atrás. Nos vamos a ir al siglo III, nos vamos a ir a la emperatriz Jingu, el coraje. Entonces, esta la he puesto porque también ha trascendido también en el tiempo, pero también porque me ha gustado, porque está envuelta en mitos, está envuelta en muchas hazañas extraordinarias, pero también, bueno, aparte de eso, lo que también destaca de ella es su determinación. Llegó a liderar una expedición militar a tierras extranjeras cuando se supone que estaba embarazada. Entonces va a mostrar un valor inquebrantable constantemente. Y ella no esperaba que le resolviesen los desafíos los demás, sino que ella los enfrentó con firmeza, los enfrentó con liderazgo, demostrando un coraje que no es solo entrar en la batalla, sino también atreverse a forjar un destino, a forjar tu destino. Se dice que gobierna como regente desde el 201 al 269, o sea, estuvo 68 años en el poder, después de la muerte de su esposo, el emperador Chuai. Aquí nos encontramos en la era Meiji. Entonces, de todas esas leyendas, pues por ejemplo, a mí me gusta que se habla de cuando ella tenía 10 años, ella siente que el Mitama, el espíritu de Amaterasu, se había unido al suyo. Y entonces, de tal forma que es como que un ser de luz le había ido acompañando a lo largo de las pruebas de su vida. Y ella, claro, como lo cuentan las crónicas, como que siempre lo iba sintiendo a su lado y le iba ayudando en cada momento. Según las crónicas japonesas, el emperador Chuai recibe un mensaje divino a través de su esposa,
quien hacía de medium. Y se dice que, bueno, que Jingu entra en trance y le transmite un mensaje de los dioses. Y lo que le dice es que tiene que invadir una tierra rica más allá del mar. Que los historiadores lo que piensan que esa tierra es el reino de Silla, que sería la actual Corea, es lo que sería. Pero, sin embargo, Chuai desconfió de esa profecía y la rechazó. En castigo a su incredulidad, digamos, los dioses se enfurecen y poco después Chuai muere. O sea, eso se sabe que muere, ya no se sabe si por el castigo divino o por qué, pero muere repentinamente. Entonces, tras la muerte de su esposo, Jingu decide que ella misma llevaría a cabo la voluntad divina y organiza una expedición a Corea. Y según la leyenda lo hizo con la ayuda de los dioses del mar y de la guerra. Silla se rindió sin luchar, se dice que no se derramó ni una gota de sangre y se convierte en un estado tributario de Japón. Aunque no tiene mucho respaldo histórico, que es lo que decimos. Durante la campaña, por lo visto, Jingu estaba embarazada de su hijo, que va a ser el futuro emperador, pero según la historia, con la intervención divina, logró retrasar el parto hasta su regreso a Japón. Y en algunos casos hasta cuentan que tardó 3 años. O sea que, imaginaros, si ya 9 meses cuesta, pues 3 años, no quiero ni pensarlo. Digamos que este relato sirve, por una parte, para reforzar la idea de que los emperadores japoneses gobernaban con el mandato divino. Aquí aún nos encontramos en el siglo III, y entonces es una forma de reforzar esa idea. Y ella es una de las pocas mujeres en la historia imperial japonesa que se le ha representado como líder militar. Y su imagen también ha sido utilizada para fortalecer el nacionalismo japonés y justificar las ambiciones imperiales hacia Corea. Entonces, pero bueno, de cualquier forma, la figura de la emperatriz Jingu fue un modelo a seguir para las futuras bugeishas. La tenían presente a Jingu. Ahora volvemos a hacer un salto en el tiempo. Y nos vamos ya al siglo XIX. O sea, primero hemos empezado por el siglo XIII, nos vamos al II, pero ahora ya al XIX, con Takeno Nakano, que vamos a destacar el coraje y la resiliencia. En la vida, digamos, de las Onna Bugeisha, el coraje no era una opción, sino que era un deber. Recordemos, el coraje no es ausencia de miedo, sino una voluntad inquebrantable de avanzar a pesar de él. Es la fuerza que nos va a sostener cuando todo parece perdido. Y la resiliencia pues sería como su hermana inseparable, o sea, porque no bastaba ser valiente una vez, sino que hay que resistir, hay que levantarse después de cada caída y seguir con la misma determinación cada vez. Aquí nos encontramos con una de las últimas samuráis, sí, prácticamente casi una de las últimas. Nace en 1847, destaca por su habilidad en el uso de la naginata y también su profundo conocimiento de las artes marciales.
Después de que el shogun fuera derrotado porque estamos ya en una época en la que se está luchando contra el shogunato. Estamos en esa época final de los shogun y de los samuráis. El último shogun es derrotado por los partidarios del emperador y en ese momento va a quedar como un reducto, va a quedar una zona del norte de Japón en la que aún se está resistiendo esa pérdida de poder. Ahí vamos a tener una serie de enfrentamientos en las que nos encontramos a unos samuráis, estamos en la zona esa del norte, en las que sus armas son más bien ya antiguas, son precarias, comparadas con las armas modernas que nos vamos a encontrar. Imaginaros la película El último samurái, cómo estamos viendo que van llegando las armas desde el extranjero, son armas más modernas y tienen que luchar contra esos arcos, tienen que luchar contra esas katanas o esas naginata, ya poco pueden hacer contra esas armas. Entonces, es aquí, en esta zona, en Aizu, donde nos vamos a encontrar con que estas mujeres quieren ayudar también a los samuráis, quieren salir a la batalla, pero no lo tienen permitido. Y muchas de esas mujeres se suicidan porque no quieren ser una carga para los samuráis, para los hombres. Pero tenemos a otras que en vez de decidir suicidarse y no ser una carga, o sea, lo hacen con honor, lo hacen con valentía, ese gesto. Y otras deciden luchar. Es Nakano, con 22 años, las que, como ella entrenaba también a mujeres, tenía entrenamientos, decide formar ese pequeño ejército con más o menos unas 15 mujeres onabugeisa, mujeres samuráis. Deciden salir también a la batalla y tienen en un momento determinado, por lo visto ellas van en una zona con un puente y consiguen retrasar la entrada de las tropas imperiales. Hieren a Takeno Nakano, está para morir y tiene a su hermana al lado, que tiene 16 años, y le pide que ella quiere morir con honor, que no quiere que el enemigo la coja, que quiere seguir que no quiere perder ese honor que ha encontrado como guerrera, y le pide que sea ella la que le corte la cabeza. Y entonces su hermana, con 16 años, ayudada de un soldado, le corta la cabeza a Takeno Nakano para no ser apresada por el enemigo. Y se dice que la coge la cabeza y se la lleva a un santuario cercano, y es ahí donde la entierra. En la batalla también Nakano mata a mucha de la gente, o sea, como buena guerrera. También se comenta que en ese traspaso del puente, antes de morir, ha matado por lo menos a 5 de los samuráis del bando del emperador. Entonces, la historia, digamos, de Nakano marca el final ya de una era. Van a ser los últimos vestigios de una resistencia contra el nuevo orden que viene de nuevo. O sea, acaba el shogunato, acaba la época de los samuráis y empieza de nuevo un imperialismo con el emperador de nuevo tomando el poder. Y se abole, hay una abolición de la casta samurái.
pero digamos que para las mujeres es como un comienzo de lucha también. Aquí comienza, digamos, un nuevo periodo, ha acabado una época, pero ahora tienen otras luchas a las que tienen que enfrentar. Y simplemente decir 2 palabritas de Yamamoto Yaeko. Aquí he puesto el honor en la guerra y en la paz. Ella fue una mujer que en la transición de Japón luchó junto a Masako en la guerra de la batalla de Aizu, pero ella supo, ella vive, se traslada a Kioto y ella sabe, digamos, transformarse. Ha sido guerrera, ha luchado en una batalla, ha luchado rifle en mano, ha enfrentado un Japón que ha cambiado ante sus ojos, pero ella ha sabido transformar esa lucha y ahora esa lucha la ha transformado en el servicio. Se convierte en enfermera, se convierte en educadora. Como enfermera va de enfermera a varias batallas, Japón con Rusia, y luego ha recibido varias condecoraciones. Y la idea es que con ella, digamos, termina la historia de la Onabu Geisha. Pero, como hemos dicho, aún quedan batallas por librar. Ella tiene otro nombre. No, esperad un momentito, que es que esta diapositiva que he dejado aquí es porque en la ciudad de Aizu se hace un desfile todos los años conmemorando a esas Onabu Geisha que batallaron y que murieron. Entonces las recuerdan. Y aquí es de la que estoy hablando, Yamamoto Yaeko. Entonces se convierte en una activista por los derechos de la mujer. Entonces, pues bueno, nos encontramos ya, digamos, a esa última Geisha que ha sido también guerrera, que ha sido ya educadora, que ha sido enfermera, que se ha puesto al servicio también de una sociedad y de unas mujeres para intentar llevar un cambio hacia adelante. Entonces, bueno, para terminar, pues hombre, yo me quería un poquito hoy dirigir a las mujeres que estamos aquí, en especial, pero las palabras valen perfectamente para todos. Hemos estado trayendo aquí al recuerdo palabras que nos han llegado de antiguas batallas. Es como si estuviésemos escuchando ese eco de aquellas mujeres que supieron morir y vivir con honor. Pero pensar que no solo fueron guerreras que llevaban naginata o que vestían una armadura, sino que eran guardianas de principios eternos. Ahí nos los encontramos, como la lealtad, la valentía, la disciplina. No combatían por sed de sangre, sino por la justicia. Y no empuñaban su espada con odio, sino por amor a su pueblo, por amor a su clan, por amor a su destino. Y hoy es como el estruendo, digamos, de esas armas ha sido sustituido por la confusión de un mundo sin rumbo. Entonces espero que su ejemplo siga siendo un faro en la niebla. Ellas nos han enseñado con el bushido, o sea, que el bushido no solo es un código de las guerreras, sino que es un camino de vida que desafía la comodidad, y nos llama a todos a la excelencia.
Entonces no nos tiene que bastar solo con admirar su historia. Lo que tenemos es que traer esos valores a nuestro tiempo. Tenemos que vivir con honor, tenemos que hablar con la verdad y también tenemos que actuar con valentía, porque puede ser que nosotras no vistamos armadura y que tampoco vamos a empuñar una espada, pero sí que seguimos librando batallas. Y esa batalla, ¿qué sería? Sería la de ser mejores, la de no rendirnos, la de dejar el mundo más digno de como lo hemos encontrado. Y en esa lucha, la sorna burguesa, o sea, todas nosotras no podemos retroceder, no nos podemos detener y no podemos dudar tampoco. Con lo cual, lo único que nos queda es avanzar y seguir avanzando, con la mirada siempre puesta en el horizonte y siempre con un corazón pues inflamado de entusiasmo para poder enfrentar ese camino. Y bueno, pues esas han sido lo que os ha traído hoy, estas palabras. Espero que os hayan gustado y bueno, si tenéis alguna pregunta y yo soy capaz de responderla, pues bueno.